Buenas noches para todos. Mi nombre, como lo dijo el profesor Henry, es Cristian Yarse. Yo soy profesor tiempo completo del Departamento de Ciencias Farmacéuticas del área de tecnología farmacéutica. Yo soy el líder del grupo de investigación en diseño y formulación de productos químicos y derivados. Y lo que les vengo a presentar el día de hoy es un proceso realmente de pedagógico didáctico en el cual vengo trabajando desde hace más o menos un año y medio, pero que tuvo que ser reorientado, resignificado ahorita con la situación de la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Entonces, este proceso yo le he llamado seminarios de valoración formativa a propósito de la pregunta que hacía ahorita el profesor Wilson, y era, bueno, y el tema de la evaluación en este contexto de pandemia, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero creo que empecé a trabajar en ello, lo apliqué este semestre y hay unos muy buenos resultados que quisiera compartir con ustedes durante esta noche de experiencias. Entonces, les empiezo contando que el curso que yo dicto se llama Farmacotecnia 1 y Laboratorio, Tecnología Farmacéutica 1 y Laboratorio. Y el contexto de este curso es que es el primer curso profesionalizante de la línea industrial dentro del programa de química farmacéutica. Entonces, ese curso trata del diseño y formulación de formas farmacéuticas y cosméticas, pero se encuentra en sexto semestre. Y justo en ese punto se da el paso de las materias básicas a las materias profesionalizantes, y este curso requiere que algunos aspectos teóricos de la química y de fundamentación general pasen a la práctica, ¿sí? A la práctica en términos de cómo aplico la química en el diseño y formulación de una forma farmacéutica, de un medicamento. Entonces, pensando en este nuevo escenario ahorita de la pandemia, pues pasar a la práctica dentro del contexto que estamos viviendo es algo muy complejo. Y por ello creo que la estrategia vale la pena analizarla, vale la pena presentarla, discutirla con los demás colegas, profesores y ojalá pues con todas las personas que trabajan en cualquier aspecto educativo, ¿no? Entonces, la línea industrial del área del programa de química farmacéutica continúa con el curso de farmacotecnia 2, luego viene una línea de farmacia industrial, después vienen unos aspectos de asuntos regulatorios y en últimas yo doy el inicio con mi curso de esa línea. Y es ahí muy importante en este curso tener que los estudiantes cuenten con saberes previos muy fortalecidos y que estén integrados, listos para la aplicación. ¿Por qué razón? Porque como a muchos les sucede en las materias profesionalizantes, no hay tiempo para volver a retomar cursos de las materias de área básica. Y entonces, eso plantea un dilema muy fuerte, y es que cuando yo no hago un diagnóstico de cómo están mis estudiantes, cómo vienen ellos, pues podría entrar yo a dedicar tiempo de mi clase a fortalecer aspectos previos y dejo de dictar aspectos importantes de mi curso. Bueno, entonces, ese es el contexto del curso de Farmacotecnia 2 y este es el objetivo. Miren, el objetivo general es valorar de manera responsable con la salud humana diferentes propuestas de diseño y formulación de formas de dosificación sólidas que sean coherentes con aspectos que vienen de la fisicoquímica y aspectos que se integran con la tecnología farmacéutica. Y para el curso hay 3 objetivos de aprendizaje, donde vamos de un objetivo de orden bajo, de orden inferior, a objetivos de orden superior. Primero, tenemos que identificar componentes y características generales de principios activos y formulación de formas farmacéuticas, categorizar etapas, materiales, procesos implicados en el diseño y formulación de productos, y después evaluar condiciones de formulación de un producto farmacéutico, y ahí tenemos una aplicación de la experimentación para producir una forma farmacéutica a nivel piloto o a nivel de laboratorio más bien. Entonces, este curso que tiene una complejidad que yo la asimilo muy del área de las ciencias naturales exactas, muy asociado con lo que sería la complejidad en un curso de matemáticas, de cálculo, de física, y que busca aplicación, es algo que se vuelve muy retador en este contexto actual. Entonces, lo primero que pensé para tratar de abordar el problema en la situación actual fue buscar
una estrategia de aprendizaje colaborativo. Sí, a esa estrategia le llamé seminarios de valoración formativa y tomé ejemplo o tomé un punto de partida de diferentes desarrollos conceptuales que se han hecho al respecto de la evaluación, y ahí pueden ver algunos, y es que la evaluación formativa debe permitir la orientación de decisiones didácticas y generar una reflexión crítica sobre el actuar docente. Estoy leyendo lo que está subrayado en azul solamente, que es la parte importante de esos párrafos. Y luego, que esa evaluación, esos procesos de evaluación o valoración debe permitir un diálogo permanente del docente con los estudiantes, establecer unos criterios de valoración, pero esos criterios tienen que servir para conseguir o fortalecer esos objetivos de aprendizaje. Entonces eso me llevaba a reflexionar mucho, y es que una situación novedosa, por decirlo de alguna manera, como lo que vivimos ahora, requiere un proceso novedoso de evaluación o de valoración del curso, de valoración de los aprendizajes, de redescubrimiento del proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Entonces, para mí fue claro que no podía utilizar una estrategia convencional, es decir, como si yo estuviera dictando la clase en presencialidad sin las presiones que esta situación de pandemia nos da. Es decir, yo no quería buscar valoraciones de aprendizaje donde yo tenga que decir al estudiante, hey, ponga la cámara, quiero verle las manos, quiero ver el cuaderno, quiero ver el lápiz, porque eso se ajusta a lo que tradicionalmente hacemos o veníamos haciendo en algunos aspectos, sino resignificar todo el asunto. ¿De qué va entonces esa estrategia de seminarios de valoración formativa? Entonces voy a presentarlo uno a uno, y es que esa estrategia empieza con un diseño, ¿sí? Un diseño pedagógico. En ese diseño pedagógico hay dos actores muy importantes, los estudiantes y el profesor. En mi caso, yo coordino el área de tecnología farmacéutica, entonces no es solo un profesor, sino que hay varios profesores, otros colegas que tienen a cargo los cursos de laboratorio. Y entonces estos dos actores empiezan a interactuar entre sí. Hay un acompañamiento del profesor, y hay un profesor que funciona como un profesor guía, no como un profesor en una escala superior al estudiante, sino que le pasamos una responsabilidad muy grande al estudiante, tratando también de incorporar todos los aspectos de aula invertida. Esto que les estoy presentando es lo que se hace en el curso y lo que lleva por nombre seminarios de valoración formativa. No es solamente una actividad, sino que es un sistema, un ecosistema, lo llamo yo. Los estudiantes, ¿qué hacen? Los estudiantes realizan un autoanálisis de saberes previos, cómo estoy, cómo vengo en mis cursos anteriores, y lo dicen, pero lo dicen de una forma que no les genere una presión. Ya más adelante les voy a mostrar cómo. Y después de esa autoevaluación se generan unos grupos de trabajo entre estudiantes. El profesor, por su parte, realiza una entrevista. Yo realizo una entrevista con los estudiantes o con los grupos de trabajo que se han generado, y de esa entrevista y del análisis que yo hago de la autoevaluación que el estudiante hace, realizo una configuración didáctica. Hay que tener en cuenta que lo que venía haciendo no era muy apropiado para la época o para la situación actual. Entonces tenía que tener ese momento, ese input del análisis de saberes previos, de la autoevaluación del estudiante para realizar la configuración didáctica adecuada en mi curso. Y luego realizo una retroalimentación. En ese momento le entrego a los estudiantes una rúbrica de seminarios y hago una retroalimentación con ellos de sus saberes previos con cada grupito de trabajo, y a ese momento, teóricamente, a eso se le llama la regulación interactiva. Estoy hablando con ellos y les estoy diciendo, miren, muy importante que ustedes tengan en cuenta que los saberes previos es X, Y, Z, hay que fortalecerlos, y que este grupo de trabajo va a ser el grupo de trabajo que ustedes van a utilizar durante todo el semestre. Les entrego entonces una rúbrica de seminarios para que tengan en cuenta cuál es el trabajo que vamos a realizar en el curso. En otro momento, los estudiantes presentan sus seminarios. Por aquí abajito tengo una definición muy pequeñita de a qué le llamo seminarios, que vale la pena que se las indique y se las voy a leer. Entonces, lo que considero seminarios, el seminario es una reunión especializada de naturaleza técnica o académica que intenta desarrollar un estudio profundo sobre una determinada materia. El aprendizaje en un seminario es activo, ya que los participantes deben buscar, organizar y transformar la información en el marco de una colaboración recíproca entre sí
y a partir de la interacción con un orientador especialista, entre comillas. Este último, el orientador, es el encargado de guiar y apoyar la labor colaborativa de los participantes, quienes deben investigar de manera autónoma y proactiva los temas propuestos. Entonces, los estudiantes preparan unos seminarios, presentan sus seminarios y generan una coevaluación. Entre sí se evalúan, ¿sí? Con una lista de chequeo, ¿sí? Que se les provee para que hagan esa coevaluación. A su vez, los estudiantes que están dentro del grupo, que están viendo la presentación de seminarios de sus compañeros, participan en un foro de consultas continuas, ¿sí? Y plantean sus interrogantes, qué entendieron, qué no entendieron. ¿Qué hace el profesor entonces? El profesor distribuye temas, ¿sí? Distribuye aprendizajes por medio de videos explicativos asincrónicos, y en las clases realiza la retroalimentación tanto de los seminarios como de los foros en las clases sincrónicas. Entonces aquí entre paréntesis pueden ver ustedes estos dos aspectos. En este momento del curso se presenta la regulación retroactiva, es decir, ellos presentan un seminario, pero después es que hacemos la retroalimentación en la clase sincrónica correspondiente. Posteriormente, el profesor empieza a hacer lo que normalmente hacemos como docentes, un seguimiento a la apropiación del conocimiento, se hace retroalimentación al foro, se realizan talleres de aplicación por medio de casos, la estrategia de casos, porque para nosotros en el área ha funcionado muy bien tratar casos con los estudiantes, casos que también hacen parte de las siguientes unidades dentro del curso. Lo que les estoy presentando aquí es la estrategia en el curso, una estrategia que vuelve y se repite, ya lo verán. Los estudiantes, por su parte, mantienen un diálogo colaborativo entre su grupo y el profesor, realizan la resolución de los casos de aplicación, participan en el foro, hacen retroalimentación y diálogo. Y posteriormente pasamos al laboratorio. Afortunadamente pudimos hacer algunas experiencias prácticas ya. Iniciando septiembre se empezó con la experiencia práctica en laboratorios, lo que nos permitió cerrar estas unidades, realizar una valoración de la unidad, pero ya en el sentido evaluativo, y ahí se da una regulación prospectiva. Cuando cierra una unidad, entonces decimos, bueno, ¿qué viene en la siguiente unidad? Una vez retroalimentado todo, una vez recibimos el feedback de los estudiantes, pues entonces toda la configuración didáctica puede estar sujeta a un reajuste ya sea de casos, a un reajuste del tipo de ejercicios, y vuelve y empiezo en este diseño. Entonces lo que les quiero decir es que no es un proceso estático, sino que es un proceso que se va retroalimentando y que se va alimentando durante la misma aplicación del curso. ¿Cuál es la secuencia ya real para que veamos en acción todos estos aspectos? Presentamos el curso, la metodología de trabajo, se hace una definición de grupo, se hace una entrevista, se hace una presentación de instrumento y consignas de valoración del curso y de los diferentes momentos, se presentan seminarios por parte de los estudiantes, se preparan videotutoriales por parte del profesor que son asincrónicos, se dan retroalimentaciones y se generan las experiencias prácticas en laboratorio y se realiza la valoración de la unidad, y esto se repite para todas las unidades. Pero entonces, en este modelo se presentan unos hallazgos que se podrían considerar dificultades y que quiero compartirles. Cuando se realiza la entrevista con los estudiantes y con el grupo de estudiantes, como somos muy poquitos, el profesor, en este caso yo repito esta entrevista con los diferentes grupos. Entonces en un grupo en este semestre que está terminando, mi grupo fue de 55 estudiantes, entonces dividí el grupo en 10 grupos de 5 y alguno de 6. Y entonces en esa entrevista se determinaron varias cosas. Primero, los estudiantes inicialmente tienen una poca apertura para expresar necesidades. Hay que entender que vienen de las materias de formación básica y saltan a la profesionalizante, y parece que el mundo les cambiara cuando uno les dice, aplique lo que aprendió. Entonces, hay una poca apertura para expresar necesidades. Los estudiantes dicen, sí, profe, bueno, de acuerdo, sí te escucho, pero no mucho. Pero en la entrevista se detecta eso. También se detecta en la entrevista que
en gran medida hay muchos estudiantes que consideran al profesor un verdugo. No, es que estos profesores de tal y tal y tal materia siempre quieren hacerlo no perder, es que con esta situación de pandemia vamos a perder, ahora tenemos mucho miedo a la nota numérica, el semestre anterior era aprobado o no aprobado, este semestre no sabemos qué vaya a pasar y hay una incertidumbre que se traduce en una especie de temor. Desde el momento del foro encontramos que muchos estudiantes expresan que ellos no conocen la aplicación de los conceptos disciplinares que han visto anteriormente, que nunca lo han hecho, entonces que no están acostumbrados a desarrollar casos ni a trabajar casos. Y en la retroalimentación general que dan, ellos dicen, profesor, yo no conozco cómo ingresar a ese tablero o no conozco muchas herramientas virtuales para que usted me saque ese montón de cosas, no tengo computador, tengo problemas con internet. A pesar de que uno pensaría que los estudiantes tienen muchas habilidades tecnológicas por el Instagram y el Facebook y lo que utilizan constantemente, pues se encuentra que cuando intentas utilizar algo más especializado no es tan fácil esa transición y hay que generar algunos aspectos pues de tutoriales o de indicaciones de cómo utilizar herramientas. Entonces, ante esos hallazgos, yo puse aquí del 1 al 5 algunos hallazgos, los que me parecieron más importantes. Trabajamos intervenciones y soluciones en el curso. Entonces, ante el hallazgo inicial de que hay una poca apertura para expresar cómo estoy, presentamos un autoanálisis o permitimos un autoanálisis sin presentar un juicio de valor. Entonces, utilizamos un tablero virtual y aquí les puse, bueno, vamos a autoevaluarnos, cómo estoy con los saberes previos. Y acá hay diferentes saberes en cada columna. Y les pongo una escala cualitativa, bajo, medio, alto. Seleccione estos círculos que están aquí de color rosado y ubíquelos. ¿Dónde está usted? ¿Cómo se siente usted en este y en este y en este tema? Cuando la pregunta se hace de esta manera, donde no me queda registro de quién está hablando, donde el estudiante no pone su nombre, lo hacen a conciencia, pareciera, diferente cuando se hace la entrevista que los tengo ahí y les pregunto, vea, ¿usted cómo está en tal cosa? Entonces no lo expresan, pero acá sí. Entonces fue algo que me pareció bastante interesante y esto es lo que les digo que permite o me permite configurar didácticamente qué es lo que voy a hacer. ¿A qué le voy a dar más prioridad en mi curso? Por ejemplo, para decirles un tema puntual. Acá hay un tema que dice estequiometría básica. Yo veo que la mayoría de los estudiantes dicen que están en un nivel medio y alto. Entonces yo como profesor para esta unidad no tengo que enfocarme tanto en hablar de esa estequiometría básica porque ya viene muy bien y puedo pasar libremente a dar unos aspectos diferentes y no tocar tanto este tema, y esto me permite pues configurar didácticamente mi práctica docente. Para el segundo hallazgo, algo que me pareció muy importante fue darle voz a los estudiantes de una manera anónima pero regulada, que ellos puedan expresar cómo se sienten, y creo que aquí todas las personas, todos los profes que ya han hablado, han presentado, vieron que esto es un tema muy importante. Preguntarle al estudiante cómo se siente, qué espera del curso, qué los preocupa. Yo les dejé esto abierto para todas las clases, entonces aquí utilizamos un muro continuo donde les pregunto, vean, ¿qué podemos mejorar? ¿Algo fue un acierto o no? ¿Cómo se sienten? Y también les pedí una presentación a ellos de expectativas, qué esperan del curso, qué los preocupa y cómo me podrían ayudar, cómo se podrían ayudar entre todos para que el aprendizaje colaborativo funcionara muy bien. Entonces, casi que en todas las clases, en todas las sesiones de clase presentaron los profesores, los estudiantes, perdón, una apreciación. Hey, profe, no me gustaron los colores de la clase, de las presentaciones. Hey, profe, no entendí tal cosa. Hey, profe, muy chévere lo que hiciste. Hey, profe, súper interesante el tiempo de clase. Y les di voz para que en todos los momentos del curso pudieran manifestarse. Y descubrí que les gusta hacerlo, ¿sí? Les gusta hablar, les gusta opinar, pero siempre y cuando no esté su nombre incorporado en la opinión. Luego, ante esa duda de la nota y bueno, ¿y cómo me voy a afrontar yo mi evaluación? Y que si esto es numérico o no, desarrollé mucho el Moodle, el trabajo con el Moodle. Entonces establecimos un cronograma de trabajo anticipado con todos los recursos de aprendizaje que necesitan, generando consignas, rúbricas, aspectos de valoración y siendo claros con ellos lo que tienen que ver
lo que los puede apoyar y cuáles son las actividades. Y presentándole las actividades, qué vamos a hacer en la actividad, qué deben entregar, qué aspectos se tienen que valorar. Y esto pues lo hicimos con Moodle. Y no solamente esto ayudaba a disminuir esa tensión de la nota numérica, porque muchas de estas actividades era simplemente un seguimiento al aprendizaje, más no conllevaban una evaluación sumativa. Y lo hicieron todos, hicieron cada uno de los 55 estudiantes todas sus actividades y con propuestas muy interesantes. Además, para poder disminuir esa tensión de la nota como numérica, empezamos a cambiar el lenguaje, le dimos mucho paso a lo que es la coevaluación, con unas listas de chequeo previamente definidas, y cambiamos un poco el lenguaje. En vez de hablarles de evaluación parcial, les estábamos hablando de valoración de la unidad, y les explicábamos qué incluye su valoración, qué actividad vamos a hacer. Entonces acá, siempre en todas las actividades de valoración había un aspecto que era grupal, había otro aspecto que era personal y había un aspecto reflexivo. En un aspecto reflexivo no se pueden copiar. Entonces, realiza una intervención oral sobre esta y esta y esta pregunta. Eso sí, yo tuve que asumir o crear unas 55 preguntas para que todos respondieran algo diferente, ¿ya? Pero entonces, hubo que variar ese tema de la valoración. Entonces, cambiar un esquema de evaluación muy cuadriculada por algo más dinámico, en el sentido de que estoy valorando el aprendizaje y quisiera disminuir la tensión de la situación de estrés que a muchos se les puede presentar por nuestra situación de emergencia sanitaria. También se crearon recursos extra para consulta. Aquí está, esta es parte de un Classroom. También se utilizó canal de YouTube para que ellos pudieran entrar a explicaciones que no tenían normalmente la oportunidad en clase, teniendo en cuenta que lo que están presentando son seminarios de sus compañeros, pero también está el video del profesor fortaleciendo lo que los compañeros han dicho o estructurando un poco más el tema. Y estos espacios permitían también una retroalimentación continua y que aquí nos dimos cuenta que los estudiantes, dependiendo qué tan bien se sienten, qué tan vinculados emocionalmente están con el curso, así mismo era su respuesta. Generamos tutoriales de trabajo, videos explicativos y mantuvimos herramientas comunes. Entonces, tableros, muros, mucho Moodle, casi todas las funciones de Moodle las utilizamos, y un repositorio en Classroom para cuando no podían acceder a Moodle, que se les ponía lento el Moodle, o que no podían ingresar, pues siempre tenían ese repositorio. En el tema de las prácticas y las experiencias prácticas, tuvimos una necesidad de poder entregar una alternativa a los estudiantes que viven en Nariño, que viven en otros departamentos, que no pueden asistir a la Universidad ICESI en estos tiempos, pero que quieren desarrollar su práctica. Entonces, lo que hicimos fue presentar las prácticas de laboratorio, las que se hacían presencial, con videos. Entonces, habían los grupos de trabajo, como se definieron desde un inicio. Un compañero del grupo de trabajo grababa las sesiones, partes de las sesiones, y luego las estructuramos en Moodle para que los demás, los que no podían asistir, pudieran ingresar a estos videos, ver qué se había hecho en la práctica, responder sus guías de laboratorio, sus preguntas de laboratorio, y consultar el video específico de la sesión de laboratorio que se llevó a cabo de manera presencial. Ahora, siempre estuvo abierto el foro para consultas, donde entre los mismos estudiantes se respondían cosas, el profesor también aportaba las respuestas, y mantuvimos una comunicación continua. Finalmente, fue muy importante conocer las sensaciones del curso y generar reflexiones. Entonces, yo propuse algo, y es la metáfora, algo como una metáfora de la red neuronal, porque lo que les está pasando ahorita y lo que todos vivimos no es algo estático, no es algo tan secuencial, sino que es algo que tiene diferentes ramas y que despierta diferentes emociones y diferentes tensiones. Entonces, aplicamos una encuesta para saber ellos cómo se sienten. Y esa encuesta, trabajando en tres ejes muy importantes sobre la práctica pedagógica y la estrategia didáctica utilizada, y fue: uno, ¿cómo ven esa estrategia de seminarios como proceso de valoración formativa? ¿Cómo ven
la autonomía en el desarrollo del pensamiento y cómo este aprendizaje o cómo esta estrategia se enmarca dentro de lo que ellos conocen como aprendizaje activo. Y les voy a mostrar algunas respuestas muy interesantes de esta sensación del curso o de esta medición final, porque en últimas queríamos saber qué pasaba. Vamos a ver si por aquí lo ven. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver si puedo. Bueno. Bueno, entonces, bueno, aquí les estructuré yo. ¿Qué es la metáfora de la red neuronal? Entonces, lo que hicimos fue aplicar un cuestionario con varias preguntas enmarcadas en estos ejes de trabajo y después un análisis. Un análisis de, bueno, ¿qué pasó con ese cuestionario? Y aquí lo que les voy a mostrar es el análisis, porque el análisis se construye este gráfico. ¿Listo? Voy a separar esto por acá. Entonces, este esquema, que es el que yo le llamo la metáfora de la red neuronal. ¿Qué preguntas tenían en ese cuestionario que les pedí a los estudiantes? Uno, ¿tuviste dificultades en tu experiencia de aprendizaje por motivos de la pandemia? Entonces, algunos dicen sí, otros dicen no, pues la gran mayoría dirá que sí. ¿Qué elementos consideras positivos en la experiencia de los seminarios de valoración formativa implementada? Entonces, todo lo que ustedes ven aquí son transcripciones de lo que los estudiantes dijeron en esos cuestionarios. Y dicen cosas muy buenas como cosas muy malas. O bueno, cosas muy buenas como cosas no tan buenas. Por ejemplo, el aprendizaje por parte de los expositores es positivo, pues al realizar el seminario con la búsqueda de información y demás, permite interiorizar el tema correspondiente. Entonces ese tema le queda 100% al estudiante. Hay otras cosas, como esta que está por acá, dice, requiere de más esfuerzo de parte de los estudiantes. Otra pregunta, ¿cómo crees que se haya transformado la experiencia de aprendizaje que hasta el momento has tenido? Entonces, algunos responden, te genera un conocimiento en fuentes de información científica adecuada, hay un aprendizaje más autónomo, acá es totalmente diferente, mejoró, no me gustó. ¿Qué otras preguntas hay? En términos de la optimización de tu aprendizaje, ¿cuál crees que debería ser el rol del profesor y el rol de los estudiantes? Entonces, el estudiante debería manejar el seminario como si fuera el profesor. El rol del profesor es verificar que la información que se da sea la verdadera y la necesaria. En fin, hay diferentes impresiones, perdón. ¿Cuál fue tu nivel de compromiso? No, y el nivel, ¿consideras que tu nivel de compromiso y el nivel de compromiso de tus compañeros fuera adecuado para algún desarrollo de lo que va ocurrido en la metodología de seminarios? No, ni creo que el compromiso fue el adecuado, unos lo hicieron mejor que otros. Sí, pésimo, a mí me parece interesante. Mi nivel de compromiso fue el adecuado, el de mis compañeros no. Y entonces esto nos lleva a la metáfora de la red neuronal. Aquí, de todos los comentarios, empezamos a estructurar las cosas en los tres ejes de medición que queríamos para este proceso. Y, por ejemplo, si vamos aquí al eje de la estrategia de los seminarios, entonces, durante esa estrategia, ¿qué pasó? Mire, reconocemos roles, que el profesor, el estudiante también se convierte en un evaluador de sus compañeros, que el estudiante también se convierte en un maestro, que el profesor se convierte en una guía y que el profesor me escucha. De los instrumentos entregados, ¿cuáles reconocen? Reconozco que hubo una lista de chequeo, unas rúbricas de coevaluación, unas rúbricas de heteroevaluación. ¿Qué emociones se le generaron durante los seminarios? Mire, hubo desconcierto, incomodidad, también me motivé y también tuve compañerismo. Después del seminario, cuando ya se presentan las retroalimentaciones, ¿qué pasa con la presentación del seminario? Que es muy interesante el contexto que nos da el profesor, que fue muy adecuado el lineamiento, que deberían haber recompensas por el trabajo bien hecho, sobre la orientación después de los seminarios, que se tuvo tiempo de atención con el profesor, que conocimos fuentes y recursos y que nos gustó la retroalimentación que nos dieron. Y respecto a la evaluación,
primero que hay alineación con los objetivos de aprendizaje, que no sabemos qué es mejor, si sumativo versus formativo. Algunos estudiantes prefieren que sea sumativo, otros prefieren estas estrategias que sean formativas, y que en últimas esa evaluación nos permite adquirir saberes. Y así sucesivamente, dependiendo del eje, preguntamos diferentes cosas o extrajimos diferentes cosas. Por aquí hay una que me gusta mucho y es tensiones. ¿Qué tensiones se le generan? Que el estudiante como profesor se siente muy difícil para explicarle algo a los compañeros, que valoramos más el trabajo del docente porque tratar de explicarle algo a un compañero es complejo, hay que ponerse en los zapatos del compañero. Que el estudiante como evaluador puede ser algo bastante contraproducente porque dependiendo del grado de madurez y dependiendo qué tanto se reconozcan como buenos trabajadores en el aula, entonces tendrán mayor probabilidad de sacar una buena nota o mala nota ante sus compañeros, y que les parece que el tiempo en ocasiones es insuficiente para hacer un muy buen seminario. En general, digamos que esto es lo que llevaba a esta metáfora, y la idea era conocer sensaciones y reflexionar respecto a lo que se hizo en esta experiencia. Y finalmente, de los aprendizajes que nos quedan es que es necesario darle voz a los estudiantes y mantener una relación de regulación y retroalimentación continua en el curso. Regulación a las interacciones, pero también una muy buena retroalimentación a todos los momentos que se planteen, ya sea evaluativos o momentos de clases sincrónicas o asincrónicas. Es necesario y es indispensable mantener ecosistemas de aprendizaje colaborativo en estos tiempos, porque lo que no sabe un estudiante lo puede saber otro, y con una adecuada guía por parte del profesor se pueden fortalecer esos aspectos que entre ellos mismos como sociedad y haciendo uso de lo que hay escrito y de toda la teoría que hay sobre el aprendizaje o de las teorías de aprendizaje constructivistas. El aprendizaje se puede fortalecer socialmente de una manera muy fuerte. Entonces, es necesario luego valorar cualitativa o cuantitativamente el efecto de nuestras decisiones pedagógicas o didácticas. Si yo cambio algo, pues debería yo saber qué opinó el estudiante y cuál fue el efecto, ya sea en la clase o ya sea al final de la unidad o del semestre. Y que es necesario también resignificar la nota numérica, no disminuyendo la calidad de la educación. Pero cuando yo resignifico esa nota numérica y le digo, es que yo no te estoy clasificando a ti como un 2.5, a ti como un 3.5 y ya los hago muy diferentes, sino decirles en términos de objetivos de aprendizaje que alcanzaste y que no, eso cambia la disposición del estudiante de las clases. Y finalmente es importante trabajar sobre la presentación oportuna de las actividades, el acompañamiento de la experiencia, que el profesor sea más una guía que un profesor arriba, pues, profesor dirigente, no sé cuál es la mejor palabra. Y tercero, que haya una retroalimentación constante sobre las actividades y sensaciones generadas durante la clase. Eso fue lo que me dejó a mí esta experiencia. Hay otras cosas que me gustaría haber traído, pero que por motivos de tiempo no alcanzo, y es cómo evaluamos ese tema de la nota numérica y cómo la resignificamos, cómo podemos distinguir que un 2.5 de un estudiante no es igual al 2.5 de otro, y son aspectos muy interesantes para poner aquí, pero cualquier duda también me pueden preguntar. Yo les agradezco mucho por la atención, traté de ir lo más rápido posible por motivo de tiempo, y muchas gracias. Quedo atento a cualquier pregunta o a cualquier comentario que ustedes tengan. Gracias, profe Cristian. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el profe Cristian. Más que una pregunta, Cristian, felicitarte porque, vuelvo y reitero, son espacios de comprensión de otras dinámicas y realidades, y yo que recibo estudiantes de química farmacéutica, casualmente, de biología, áreas afines a la especialidad tuya, pues se nota el compromiso de muchos de ellos que han pasado por esos cursos tuyos van dirigidos como, ¿qué? ¿Tercer, cuarto semestre más o menos? Este es sexto semestre. Sexto semestre. Entonces ya vienen con un proceso como de madurez, y ya luego algunos profes como yo lo recibimos en séptimo, octavo. La gran mayoría este semestre fue taquillero para los de química farmacéutica, casualmente para mí.
yo en la primera sesión de clase pregunto, ¿qué estudian? Entonces, química farmacéutica, muchos del sur del país, casualmente. Y un 42% de estudiantes de este semestre en ambos cursos, porque el curso lo tenían miércoles y viernes, eran de química farmacéutica. Y se notaba en ellos un espíritu de colaboración entre ellos, el trabajo final era un ensayo que tenían que hacer. Me preguntaron algunos profes, aunque el ensayo es a partir de una lectura específica para cada uno, más una visualización documental, podemos sentarnos a trabajar entre nosotros. Se ve que hay todo un esfuerzo de colaboración que es fruto de lo que vienes haciendo con otros colegas tuyos de las áreas fundamentales, y que afortunados nosotros los profes de las electivas que los recibimos y ya vienen con esa formación. No todos son por ese tipo, pero si yo pudiese mostrar las planillas de notas, las mejores notas que obtuvieron numéricamente hablando en ese semestre en la electiva fueron los estudiantes de química farmacéutica, curiosamente por ese trabajo colaborativo que tú veo que haces con ellos, y pues les queda como ese chip, ¿no? Entonces se autoevaluaban, hacían la coevaluación entre ellos. Profe, es que el compañero está como flojo por acá, ¿será que yo lo puedo apoyar por acá? ¿Qué más me recomendás? Y veo, escuchándote, de que, bueno, eso no es que Arturo hizo así y ellos empezaron a funcionar, no, es todo un esfuerzo, un equipo humano, equipo de trabajo como todos nosotros los docentes, y especialmente ustedes desde esa área puntual que le vienen fortaleciendo. Felicitaciones, Cristian. Muchas gracias. Precisamente es la idea de ese aprendizaje colaborativo. Muchas veces uno pensaba, no sé, el criterio antes cuando yo estaba estudiando también, que me ponían un trabajo en grupo y ya eso era aprendizaje colaborativo. Resulta que eso no lo es, sino que hay que generar una guía, hay que dar unos instrumentos, hay que decirles, mire, el trabajo colaborativo se basa en esto, en esto, en esto, desde el primer momento. No es por si se cae bien o mal, es un propósito superior el de colaborar. Entonces, incluso en la generación de grupos de trabajo, yo lo que busco es que no sean amigos, sino que aprendan a colaborar entre sí con otras personas y aleatoriamente con la lista, vea, este va a ser su grupo de trabajo. Yo asigno normalmente los grupos y ha funcionado muy bien porque han aprendido, y a mí me da mucha alegría realmente saber que en materias superiores se está viendo ese efecto. Yo lo veo en mi línea, pero no sé cómo trasciende eso a otras líneas, porque normalmente yo dicto farmacotecnia 1 sexto semestre y también algunos módulos de farmacotecnia 2 de séptimo semestre, entonces ya los veo más organizados. Pero muy bueno saber muy gratificante saber que también a otras materias y en otros cursos están mostrando esa disposición a colaborarse y a trabajar unidos.